La película que estás a punto de ver no es simplemente una historia llevada a la gran pantalla. Es un reflejo oscuro, una advertencia y, al mismo tiempo, un espectáculo cinematográfico que hará temblar tu memoria mucho después de que los créditos finales desaparezcan en la penumbra. 2025. La noche siempre llega, es un viaje a través de las sombras de la humanidad, un espejo de nuestros miedos colectivos y de esos secretos que preferimos enterrar bajo la rutina diaria, pero que tarde o temprano se levantan para reclamar su lugar en la historia. Imagina un mundo donde cada esquina esconde un dilema moral, donde la confianza se convierte en un lujo que pocos pueden darse, y donde la línea entre el bien y el mal se desdibuja con la misma facilidad con la que se apaga una vela en medio de una tormenta. Ese es el universo en el que se mueve esta película. Un escenario que no solo proyecta ficción, sino que parece hablar directamente a nuestro presente, como si quisiera gritarnos al oído que la noche ya no es un espacio para el descanso, sino un terreno de batalla. Desde el primer minuto, la cinta despliega una atmósfera cargada de tensión. Los paisajes urbanos aparecen como ruinas modernas. Edificios que alguna vez simbolizaron progreso, ahora lucen como esqueletos silenciosos bajo la fría luz de la luna. Las calles vacías, iluminadas apenas por destellos de neón, parecen guardar secretos indecibles. Cada plano, cada movimiento de cámara está pensado para sumergirnos en una sensación de inquietud que no da tregua. No es la típica película que se conforma con entretenerte. Esta busca removerte por dentro, sacudir tus emociones y obligarte a mirar el lado más sombrío de la condición humana. Los personajes que desfilan en esta historia no son héroes convencionales. No llevan capas ni poseen poderes sobrenaturales. Su mayor fuerza reside en la resiliencia, en la capacidad de seguir caminando incluso cuando la oscuridad amenaza con tragárselo todo. Son hombres y mujeres quebrados por las circunstancias, pero que aún guardan una chispa de esperanza, esa pequeña llama que brilla débilmente y que, contra todo pronóstico, se niega a extinguirse. La película logra algo fascinante. Convierte al espectador en cómplice. No solo observas, sino que te sientes parte del dilema. Cada diálogo cargado de misterio parece dirigido a ti. Cada silencio prolongado funciona como un eco en tu propia mente. Te obliga a preguntarte, ¿qué haría yo en su lugar? ¿De qué lado estaría cuando la noche finalmente reclame su dominio? Pero no todo es desesperanza. Entre los pasajes de oscuridad, el filme también muestra la fragilidad de los vínculos humanos, el poder de la solidaridad en los momentos más críticos y la capacidad de amar incluso cuando todo lo demás parece condenado. Es esa mezcla de brutalidad y ternura lo que convierte a 2025, La noche siempre llega, en una experiencia cinematográfica única. El guión está impregnado de metáforas. La noche de la que se habla no es solo la ausencia de sol, sino un símbolo de los tiempos difíciles que la humanidad enfrenta. Es la representación de nuestros propios miedos, la soledad, la injusticia, la traición, la desesperación. Sin embargo, cada escena está construida con la intención de recordarnos que, aunque la noche siempre llega, también existe la posibilidad de que el amanecer nos encuentre de pie, luchando, respirando, vivos. Lo épico de esta producción no radica únicamente en sus imágenes impactantes o en la música inquietante que acompaña cada giro narrativo, sino en la forma en que se adentra en lo más profundo de nuestra psicología colectiva. Hay películas que se ven y se olvidan. Esta, en cambio, se queda en tu interior, como una cicatriz invisible que nunca termina de cerrar. La dirección es un homenaje a lo mejor del cine contemporáneo. Cada encuadre parece pintado con precisión quirúrgica. Cada transición tiene el peso exacto para sostener la tensión sin romperla.
Cada sombra proyectada en los rostros de los personajes revela más de lo que dicen sus palabras. No es casualidad. Detrás de esta producción hay un equipo que entiende el cine no solo como entretenimiento, sino como una herramienta para incomodar, inspirar y, sobre todo, hacer reflexionar. La banda sonora merece una mención especial. Lejos de ser un mero acompañamiento, es un personaje más. Las notas graves, los violines tensos, los silencios estratégicos que de pronto se rompen con explosiones sonoras, todo está diseñado para mantenerte al borde del asiento. Hay momentos en los que la música parece sincronizarse con tu propio latido, como si el filme quisiera apoderarse de tu respiración y controlar la velocidad de tus emociones. La noche siempre llega. También es una radiografía del mundo moderno. Nos habla de la fragilidad de las estructuras sociales, de cómo los sistemas que creemos invencibles pueden desmoronarse con la rapidez de un castillo de naipes. Nos recuerda que la civilización, con todos sus avances, no es más que una fina capa de hielo, bajo la cual se esconde un océano de caos dispuesto a emerger en cualquier momento. La película tiene el poder de atraparte porque se siente demasiado real. Aunque su argumento se desarrolle en un futuro inmediato, cada detalle parece un reflejo de lo que vivimos hoy. El miedo a la soledad, la incertidumbre sobre el mañana, las tensiones sociales que hierven bajo la superficie. No es un simple entretenimiento futurista, sino una profecía disfrazada de relato cinematográfico. Y aquí radica lo más curioso. A pesar de la dureza de sus imágenes, a pesar de los momentos que desgarran el alma, la cinta no deja de ser un canto a la resistencia. Es un recordatorio de que, incluso en las horas más oscuras, el ser humano tiene la capacidad de levantarse, de desafiar a la noche y de buscar, una y otra vez, la luz que siempre se esconde al otro lado de las sombras. Ver esta película es embarcarse en una experiencia sensorial y emocional que no se parece a ninguna otra. Es abrir una puerta a un universo donde cada segundo cuenta, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre sobrevivir o sucumbir, donde la noche se convierte en un campo de batalla silencioso. Y lo más inquietante de todo es que mientras observas, no puedes dejar de pensar que ese futuro, ese 2025 teñido de oscuridad, podría estar más cerca de lo que creemos. Esto a nuestro equipo de recuperación y de verdad no quiero hacer eso. Investigadora Sharon Wright, préstamos Cash Express. Quiero hacer eso. Investigadora Sharon Wright, préstamos. ¿Cómo dormiste? Dormí muy Qué bien. bueno. El camino. Claro, yo me encargo. Gracias. 2:30.
casa porque hicieron algo malo, pero no. A veces Es un gran... Ya llegó el gerente, Ken. Tienes que irte. ¿Quieres el jarabe? De tiempo completo. Sí, ya sé, ya sé. Hay Está bajo centros control. gubernamentales. Vas a regresar No ahí. voy a regresar. Jamás. Perdóname, el tráfico estaba fatal. sí, acá con esa interesante, muy interesante.
Mierda, no, no. Mucho. Wright, préstamo. El camino. Claro, yo me encargo. Gracias. 2:30. Estaremos recibiendo sus llamadas para saber si están sintiendo. Su casa por Hay películas que se ven y se olvidan, y hay películas que trascienden su tiempo para dejar cicatrices en la memoria colectiva. La noche siempre llega pertenece a esa segunda categoría. Su grandeza no solo reside en la fuerza de la trama, sino en todos esos detalles ocultos que la rodean, decisiones de producción arriesgadas, símbolos escondidos en cada escena, rumores del rodaje y giros creativos que solo los más atentos llegan a descubrir. A continuación, nos sumergiremos en las curiosidades más impactantes de la cinta. Y no te equivoques, cada una de estas revelaciones no solo aumenta tu aprecio por la película, sino que también transforma tu manera de verla. El origen de La noche siempre llega no se encuentra en un guión tradicional. El director confesó en varias entrevistas que todo comenzó con un sueño recurrente en el que caminaba por una ciudad completamente desierta, iluminada únicamente por una luna gigantesca que parecía aplastar los edificios. En el sueño, cada vez que intentaba avanzar, escuchaba un eco de pasos detrás de él, pero al voltear, no había nadie. Ese sueño lo persiguió durante años, hasta que decidió convertirlo en una obra cinematográfica. Y lo más curioso es que muchas de las escenas de la película, incluyendo la secuencia inicial en la que el protagonista camina solo entre ruinas modernas, son recreaciones casi exactas de lo que vio en aquella visión nocturna. Una de las decisiones más extremas de la producción fue filmar casi todas las escenas en horarios nocturnos reales. No se usaron pantallas verdes ni recreaciones de estudio. El elenco pasó semanas enteras adaptando sus ritmos de sueño para rodar únicamente entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Este sacrificio tenía un propósito, que los actores experimentaran en carne propia el cansancio, la incomodidad y la desorientación que produce vivir exclusivamente bajo la oscuridad. El resultado es visible en pantalla, miradas cargadas de ojeras, respiraciones pesadas y una sensación de vulnerabilidad que jamás podría haberse actuado de manera artificial. Los espectadores más atentos notaron que la luna aparece en varias formas a lo largo de la película. A veces es gigantesca y aplastante, en otras,
apenas un hilo plateado que se esconde tras nubes negras. Lo que pocos saben es que la luna funciona como un símbolo narrativo, refleja el estado emocional de los personajes y del mundo que habitan. Cuando los protagonistas se sienten atrapados o desesperados, la luna es abrumadoramente grande. Cuando surge un destello de esperanza, la luna mengua y deja pasar más oscuridad, como si anunciara que aún existe espacio para un amanecer. Este detalle nunca fue mencionado en el guión de manera explícita, fue una elección del director para añadir capas de interpretación. Parte del filme se grabó en edificios abandonados de una ciudad industrial cuya historia está marcada por tragedias. Fábricas que cerraron dejando a miles sin trabajo, hospitales en ruinas donde quedaron historias de abandono, estaciones de metro selladas que nunca más volvieron a abrir. El equipo contó que, durante las grabaciones, varios miembros del staff escucharon ruidos extraños, pasos y hasta voces en pasillos completamente vacíos. Algunos actores confesaron que las noches de rodaje eran tan intensas que sentían como si los fantasmas del lugar formaran parte del reparto. Lo curioso es que esa energía terminó impregnando la película, otorgándole un aura de autenticidad escalofriante. La mayoría de las películas modernas llenan cada espacio con diálogos, música o efectos sonoros. Pero La noche siempre llega apostó por algo distinto: el silencio. Hay escenas en las que durante minutos enteros no se escucha más que el viento o los pasos solitarios del protagonista. Este recurso no fue casual. El director quería que el público sintiera incomodidad, como si estuviera atrapado en el mismo vacío existencial que los personajes. Curiosamente, en algunas proyecciones de prueba, la gente confesó que esos silencios eran tan tensos que preferían escuchar explosiones antes que enfrentarse a esa calma asfixiante. Aunque el desenlace de la película se ha convertido en uno de los más debatidos de los últimos años, lo cierto es que el guionista tenía escrito un final completamente diferente. En lugar de la conclusión ambigua que todos vimos, el borrador original mostraba un amanecer radiante, con los personajes mirando hacia un horizonte lleno de colores cálidos. Sin embargo, durante la preproducción, el director decidió eliminarlo porque consideraba que era demasiado optimista para la naturaleza de la historia. Según él, la verdadera fuerza de la película está en dejarnos con preguntas, no con respuestas. Otro detalle fascinante es que muchas de las piezas musicales que escuchamos en el filme no fueron compuestas en un estudio desde cero. El equipo de sonido recorrió calles desiertas durante la madrugada y grabó ruidos de tuberías, golpes metálicos, el eco del viento en túneles y hasta el crujir de puertas oxidadas. Esos sonidos se transformaron en notas musicales gracias a un proceso digital, y terminaron formando parte de la atmósfera sonora. Por eso, al ver la película, se tiene la sensación de que la música no solo acompaña las escenas, sino que nace del mismo mundo en el que ocurre la historia. Los trajes que usan los personajes fueron diseñados para desgastarse de manera progresiva. Al inicio, las ropas lucen relativamente intactas, pero a medida que avanza la trama, se van rompiendo, ensuciando y perdiendo color. Esto no fue un error de continuidad, sino un detalle planeado para mostrar cómo la oscuridad no solo consume la ciudad, sino también a las personas. Algunos fans llegaron a teorizar que el estado del vestuario indicaba la salud mental de los protagonistas. Mientras más dañada la ropa, más cerca estaban de rendirse a la noche. Entre los seguidores de la película existe un debate interminable sobre una figura que aparece de manera fugaz en una de las escenas. Cuando el protagonista camina por un pasillo oscuro, detrás de él se distingue, durante apenas un segundo, una silueta humana que desaparece en la penumbra. Lo inquietante es que el director siempre negó haber puesto a un extra en ese plano. Según él, cuando revisaron las grabaciones originales, no había nadie allí. Para muchos, es solo un juego de sombras. Para otros, es la prueba de que la maldición de los lugares donde se filmó terminó colándose en la película. Pocos saben que la producción estuvo a punto de detenerse a mitad del camino. Una fuerte tormenta eléctrica destruyó parte de los equipos de grabación y dejó sin energía la locación principal durante días. Hubo discusiones sobre abandonar el proyecto, pero finalmente el equipo decidió continuar. Curiosamente, esas tormentas terminaron inspirando una de las secuencias más memorables del filme, en la que el cielo se ilumina con relámpagos que parecen desgarrar la oscuridad. Muchos creen que las escenas más intensas de la película se lograron con efectos digitales de última generación, pero la realidad es mucho más sorprendente. El director insistió en utilizar efectos prácticos en la mayoría de las secuencias, lo que obligó al equipo a construir escenarios completos con escombros reales, humo artificial y sistemas de iluminación que imitaban la luz natural de la luna. Esta decisión hizo que los actores se sintieran realmente dentro del mundo caótico que la historia proponía, y permitió que sus reacciones fueran auténticas y viscerales. No actuaban frente a una pantalla verde, sino en medio de ruinas que parecían respirar oscuridad.
Uno de los secretos más guardados de la producción fue el uso de cámaras experimentales de alta sensibilidad capaces de captar detalles en condiciones de casi total oscuridad. Gracias a esta tecnología, se logró filmar escenas iluminadas únicamente por la tenue luz de la luna o por el parpadeo de una vela. Esto le dio a la película un realismo inquietante, como si el espectador estuviera espiando un mundo en penumbra sin filtros ni artificios. Varios críticos han señalado que esa decisión técnica es una de las razones por las que la atmósfera de la cinta resulta tan inmersiva. Hay una curiosidad que pocos conocen y que involucra directamente a los actores principales. Durante el rodaje, el director les prohibió leer el guión completo. Solo recibían fragmentos diarios con las escenas que debían interpretar. La intención era mantenerlos en un estado constante de incertidumbre, igual que sus personajes, que nunca sabían qué ocurriría la siguiente noche. Esa estrategia de dirección generó momentos de sorpresa genuina que quedaron grabados en la película. Por ejemplo, la reacción de un actor al descubrir una traición en la trama no fue actuada, sino una respuesta real a una revelación que desconocía hasta ese instante. La película también esconde referencias culturales y filosóficas que solo los más observadores han identificado. En varias paredes de la ciudad aparecen grafitis con frases tomadas de antiguos textos griegos y latinos sobre la oscuridad, el destino y la inevitabilidad del tiempo. Estos mensajes no se mencionan en los diálogos, pero funcionan como un guiño al espectador atento que se atreve a pausar y analizar cada cuadro. El propio director afirmó que esos detalles eran como susurros que conectaban el relato con la historia de la humanidad, recordándonos que la lucha contra la noche no es nueva, sino eterna. El casting fue otro punto lleno de curiosidades. El protagonista masculino no era la primera opción. Inicialmente, el papel estaba destinado a un actor de renombre internacional, pero este abandonó el proyecto a última hora por diferencias creativas. El reemplazo fue un intérprete casi desconocido, pero su interpretación resultó tan poderosa que terminó por definir el alma de la película. Lo curioso es que ese actor confesó que había atravesado una etapa personal de oscuridad antes de filmar, y que la cinta le sirvió como una especie de catarsis. Su vulnerabilidad real se convirtió en una de las mayores fortalezas de la historia. La actriz principal, por su parte, enfrentó un desafío físico inusual. Se le pidió que bajara su tono de voz durante todo el rodaje, para transmitir la sensación de cansancio y de estar atrapada en un ambiente sofocante. Esto requirió un entrenamiento vocal especial, ya que debía hablar con un timbre más grave del habitual sin dañar sus cuerdas vocales. El resultado fue un registro vocal que dotó a su personaje de un magnetismo oscuro y profundamente humano, como si cada palabra estuviera cargada de un peso existencial imposible de ignorar. Durante la filmación ocurrió un accidente que casi cambia la historia del cine. En una escena en la que los protagonistas corren por un pasillo que se derrumba, parte del set colapsó antes de tiempo, atrapando a un miembro del equipo técnico. Afortunadamente, logró salir con heridas leves, pero el hecho impactó tanto a los actores que su pánico en la escena fue completamente real. En lugar de repetir la toma, el director decidió conservarla tal cual, convencido de que esa autenticidad no podría recrearse jamás. Un aspecto curioso es que el guión original incluía a más personajes secundarios, pero la mayoría fueron eliminados durante la edición final. El director explicó que quería que la sensación de vacío fuera lo más realista posible. Cuantos menos personajes aparecieran en pantalla, mayor sería la angustia de la soledad. Ese cambio radical convirtió a la película en una experiencia mucho más íntima y asfixiante, en la que cada silencio y cada mirada cobran un valor inmenso. También existe una curiosidad en torno a la música final. La última pieza que se escucha, con un coro casi imperceptible que parece surgir de las sombras, fue grabada utilizando voces reales de los mismos actores, mezcladas digitalmente hasta transformarlas en un murmullo colectivo. La idea era que la audiencia sintiera que los personajes seguían vivos de alguna manera, aunque atrapados en la noche. Esa canción, cargada de melancolía y misterio, se ha convertido en objeto de culto entre los fanáticos, que la interpretan como un lamento o como un susurro de esperanza. Lo más enigmático es que, a pesar de ser una obra de ficción, muchos espectadores han asegurado haber tenido sueños extraños después de ver la película. Algunos describen la misma ciudad desierta del inicio, otros mencionan haber escuchado los pasos detrás de ellos en la oscuridad, igual que en el sueño que inspiró al director. Este fenómeno ha alimentado teorías conspirativas que sugieren que la cinta no solo cuenta una historia, sino que actúa como un portal a algo más profundo, un eco de nuestros propios temores colectivos. La película que estás a punto de descubrir es más que una simple producción, es un viaje cargado de símbolos ocultos, decisiones arriesgadas y pequeños detalles que pasaron desapercibidos para muchos, pero que, al mirarlos con calma, convierten a La noche siempre llega en una obra monumental.
¿Sabías que varias de las escenas más impactantes fueron filmadas en condiciones casi imposibles, bajo temperaturas extremas, con el elenco y el equipo técnico enfrentando situaciones que rozaban lo inhumano? Esa crudeza se siente en la pantalla, y es lo que hace que cada lágrima, cada suspiro y cada mirada de los actores no sea simplemente actuación, sino una vivencia real que quedó capturada en la película. Esa línea invisible entre realidad y ficción es la que genera esa sensación de incomodidad y admiración, como si lo que estás presenciando estuviera ocurriendo de verdad, frente a ti, en el mismo instante en que parpadeas. Un detalle fascinante es cómo los creadores decidieron jugar con la iluminación en vez de depender únicamente de efectos digitales. La oscuridad en esta historia no es solo un recurso visual, sino un personaje en sí mismo. En muchos pasajes, la luz fue manipulada con antorchas, linternas antiguas y fuentes naturales, lo que daba una textura casi palpable a la sombra. Esa penumbra no es casualidad, está diseñada para generar en el espectador un estado de alerta constante, como si en cualquier rincón pudiera aparecer algo inesperado. Incluso, muchos fanáticos notaron que los reflejos en los espejos y ventanas parecen tener formas humanas ocultas, insinuaciones apenas visibles que hacen que la experiencia se convierta en un juego de observación lleno de misterio. Esos guiños, aunque nunca confirmados por los directores, alimentaron teorías infinitas en foros y redes sociales. Pero lo más curioso ocurre detrás de cámaras. El protagonista reveló en una entrevista que, durante el rodaje de una escena clave, escuchó una voz que no provenía de nadie del set. Una frase corta, un susurro tan real que lo paralizó durante segundos. Lo más inquietante es que el equipo de sonido aseguró haber captado un murmullo extraño en esa misma toma, un murmullo que jamás se pudo eliminar de la grabación original. Lo dejaron como estaba, camuflado en el trasfondo, y hoy los fanáticos juran que, si escuchas con auriculares, puedes notar esa voz en medio del silencio. Un accidente técnico convertido en leyenda urbana, que terminó formando parte del mito que rodea a La noche siempre llega. Además de lo paranormal, hay un aspecto muy humano en cómo se construyó esta película. Los guionistas se inspiraron en relatos de personas que vivieron en carne propia situaciones de pérdida, desesperación y oscuridad. Algunos de los diálogos no fueron escritos de antemano, sino improvisados por los actores a partir de experiencias personales. Esto explica por qué muchas frases parecen atravesar al espectador con una fuerza brutal. No son inventos, son verdades disfrazadas de ficción. Esa mezcla de dolor real y narrativa cinematográfica es lo que convierte cada conversación en un eco que sigue resonando en la mente mucho después de que la película termina. No es solo entretenimiento, es un espejo de las emociones más profundas que todos llevamos dentro. Otro detalle que alimenta la fascinación es la música. Lejos de sonar como una simple banda sonora, está compuesta con frecuencias diseñadas para generar tensión psicológica. Hay notas casi imperceptibles que aceleran el ritmo cardíaco, provocando ansiedad sin que el espectador entienda por qué siente incomodidad. Esto fue confirmado por el propio compositor, quien confesó haber experimentado con sonidos inspirados en los cantos de animales nocturnos y en grabaciones de ambientes urbanos abandonados. Esos susurros sonoros se mezclan con la trama como si fueran parte del aire mismo, logrando que cada escena tenga un peso emocional distinto. El resultado es una atmósfera que trasciende lo visual y penetra en lo físico, obligando al cuerpo a reaccionar, aunque la mente intente resistirse. Y como si todo esto no bastara, existen rumores de que algunas de las locaciones donde se grabó la película ya eran consideradas lugares cargados de energía extraña. Antiguos edificios abandonados, calles desiertas y casas donde, según los habitantes locales, ocurrieron sucesos inexplicables. El equipo no lo negó, pero tampoco lo confirmó, aumentando así el halo de misterio. Lo cierto es que varios miembros de la producción aseguraron que los equipos eléctricos fallaban constantemente, las cámaras se apagaban sin motivo y los relojes parecían marcar horas distintas mientras filmaban. Esa aura de caos técnico terminó impregnando la obra, reforzando la sensación de que La noche siempre llega no fue solo creada, sino que también fue vivida y, de alguna manera, sufrida por todos los que participaron en ella. Cuando observas la película desde esta perspectiva, deja de ser únicamente una historia contada en la pantalla. Se convierte en un ritual cinematográfico, en una experiencia donde lo real y lo ficticio se abrazan y se confunden hasta que es imposible separarlos. Y esa es la magia que pocas películas logran, la capacidad de transformar la visión del espectador, de hacerle sentir que, después de verla, ya no vuelve a ser exactamente la misma persona. La noche siempre llega no solo es cine, es un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay algo oculto que quiere ser revelado. La película que estás a punto de explorar más a fondo, La noche siempre llega, no solo ha sido un fenómeno cinematográfico por su trama intensa, sino también por la cantidad de curiosidades que la rodean y que muy pocos espectadores conocen.
Desde su proceso de producción hasta las pequeñas decisiones que transformaron por completo el resultado final, esta cinta está cargada de secretos fascinantes que hacen que verla sea mucho más que una experiencia de entretenimiento. Se convierte en un viaje al corazón de la creación artística. Una de las primeras curiosidades que sorprende es que gran parte del guión fue reescrito en pleno rodaje. El director, obsesionado con la autenticidad de cada diálogo, pedía a los actores improvisar constantemente, buscando que sus reacciones fueran lo más reales posible. Esta decisión generó tensión en el set, pero también escenas cargadas de una energía impredecible que jamás habrían nacido de un guión cerrado. Muchos de los momentos más memorables surgieron de errores o improvisaciones que se mantuvieron en la edición final, lo que le da al filme un aire crudo y espontáneo. Un detalle que pocos notaron es el uso de la iluminación natural como recurso narrativo. En vez de confiar en elaborados sets de luces artificiales, la producción optó por rodar gran parte de las escenas nocturnas en lugares reales, lo que implicó enfrentarse a condiciones durísimas de frío y oscuridad. Este sacrificio dio como resultado imágenes tan auténticas que el espectador siente la pesadez de la noche en cada plano. Incluso se dice que varios actores sufrieron insomnio y fatiga durante el rodaje porque debían mantener sus cuerpos activos a horas en que normalmente deberían dormir. El realismo no solo está en la historia, sino en la propia piel de quienes la protagonizaron. Otro aspecto increíble es la cantidad de detalles escondidos en los escenarios. La noche siempre llega, está llena de referencias ocultas que funcionan como pistas para el espectador atento. Un cartel en la pared, una canción sonando de fondo o un objeto aparentemente irrelevante tienen un significado más profundo en la trama. De hecho, algunos fans han creado foros en Internet donde se dedican exclusivamente a descifrar estos mensajes, asegurando que cada uno revela información sobre el destino de los personajes. Se ha vuelto casi un reto colectivo analizar la película cuadro por cuadro, buscando esas señales que el director escondió con tanta intención. Esta estrategia convierte al filme en algo más que una simple historia. Es un rompecabezas que sigue vivo incluso después de que las luces de la sala se encienden. Un detalle que también sorprende es el compromiso físico de los actores. Algunos de ellos tuvieron que someterse a entrenamientos extremos para poder resistir las largas jornadas de grabación. No se trataba solo de actuar, sino de experimentar las emociones y el desgaste que la trama exigía. Hubo escenas en las que se negaron a usar dobles de acción porque sentían que eso rompería la conexión emocional con el público. Las heridas, los moretones y la fatiga fueron reales, y eso se refleja en la intensidad con la que transmiten sus papeles. Se cuenta que uno de los protagonistas terminó con una fractura menor durante una secuencia, pero decidió continuar grabando porque no quería romper el ritmo narrativo. Esa pasión se siente en cada fotograma. El rodaje también estuvo acompañado de misterios. Varias veces el equipo aseguró haber escuchado ruidos extraños durante las grabaciones nocturnas en escenarios abandonados. Algunos miembros del staff juraron que ciertos equipos se movían solos o que las cámaras captaban sombras que no pertenecían a nadie del set. Aunque oficialmente se atribuyó todo a fallas técnicas y al cansancio, muchos aún creen que la película estuvo rodeada de una energía peculiar que se coló en su atmósfera. Curiosamente, estos sucesos fortalecieron el mito del filme, dándole un aura casi sobrenatural que los fanáticos adoran comentar en foros y redes sociales. La banda sonora también es un tema digno de mención. El compositor decidió utilizar instrumentos poco convencionales, incluyendo sonidos metálicos y ambientales que fueron grabados en locaciones reales, como túneles y fábricas abandonadas. Esa mezcla de música con ruidos ambientales genera una tensión constante, casi como si el espectador nunca pudiera relajarse por completo. Es una experiencia sonora inmersiva, que provoca que uno sienta que forma parte de ese mundo oscuro y sofocante. De hecho, algunos espectadores aseguran que la música les provoca escalofríos incluso cuando la escuchan fuera del contexto de la película, como si tuviera vida propia. Otro punto fascinante es el simbolismo detrás del título. La noche siempre llega no solo alude al ciclo natural del día, sino a la inevitabilidad de los momentos oscuros en la vida de cualquier persona. Es una metáfora poderosa que se manifiesta en cada decisión del guión. Ningún personaje está a salvo de enfrentar su propia oscuridad, y esa verdad ineludible es lo que hace que la historia conecte tanto con el público. Todos, en algún momento, hemos sentido que la noche llega en nuestras vidas, y ese reconocimiento colectivo es lo que convierte a la película en una experiencia tan universal. Finalmente, algo que hace aún más grande a esta obra es el impacto cultural que ha tenido. No solo se habla de ella como una gran producción, sino como un fenómeno social. Ha inspirado debates filosóficos, análisis psicológicos e incluso teorías conspirativas sobre lo que representa en realidad. Hay quienes sostienen que se trata de una crítica velada a la sociedad contemporánea,
mientras otros ven en ella un reflejo personal de los miedos más profundos del ser humano. Lo cierto es que La noche siempre llega no se queda en la pantalla, se mete en la mente y en las emociones de quienes la ven, obligándolos a reflexionar mucho después de que termina. Y quizás ese sea su mayor logro, ser más que una película, ser una experiencia que permanece viva en la memoria colectiva. La película que estás a punto de conocer no solo es un relato visual, sino una experiencia que se adentra en lo más profundo del alma humana. Cada plano, cada sombra y cada silencio cargado de tensión en La noche siempre llega parece tener una intención secreta, como si los directores hubiesen querido dejar pequeñas huellas para que el espectador las descubra con calma, incluso mucho tiempo después de haber terminado de verla. Es de esas películas que se quedan contigo, que te obligan a repasar mentalmente ciertas escenas preguntándote, ¿realmente entendí lo que vi? ¿O hay algo más que se me escapó? Esa dualidad entre lo explícito y lo oculto es lo que la convierte en una obra tan intrigante y épica, capaz de mezclar suspenso con reflexiones que llegan al corazón. Una de las curiosidades más comentadas por los fans es que gran parte de la película fue filmada en escenarios reales, evitando lo posible el uso de sets construidos en estudios. Las calles húmedas y desoladas que se ven en la cinta pertenecen a barrios olvidados que, con el tiempo, fueron abandonados por completo, lo que le otorga a la obra una sensación de autenticidad inquietante. El director insistió en que la ciudad fuera casi un personaje más, con sus grietas, sus luces parpadeantes y esa constante sensación de decadencia. Esta decisión no fue gratuita. Quería que los espectadores sintieran que la oscuridad no era solo una metáfora, sino una presencia real que podía respirarse en el ambiente. Y vaya que lo logró, porque muchos de los que visitaron esos lugares durante el rodaje aseguraban que la atmósfera era tan pesada que daba la impresión de estar entrando en un mundo paralelo. Lo más fascinante es que el guión original tenía un tono mucho más lineal y directo, pero tras varias revisiones, los guionistas decidieron jugar con las capas de interpretación. Así, la trama no solo se convirtió en un thriller que mantiene al borde del asiento, sino también en una especie de ensayo sobre la naturaleza humana y la lucha interna que cada persona libra contra sus propios demonios. No es casualidad que los diálogos estén cargados de frases que, más allá de su función narrativa, se sienten como pequeñas sentencias filosóficas que invitan a la reflexión. Algunos críticos incluso han señalado que la película tiene un aire de parábola moderna, disfrazada de suspenso urbano, y eso es lo que la hace tan memorable. Otro dato curioso es la forma en que se trabajó la iluminación. A diferencia de otras producciones que buscan destacar a los actores con luces perfectas y limpias, aquí se optó por un estilo más arriesgado. Los personajes muchas veces permanecen parcialmente ocultos, sumergidos en penumbras o atravesados por reflejos distorsionados. Esto no fue un accidente, sino un recurso narrativo pensado para mostrar que en la oscuridad siempre hay algo más, algo que no se ve claramente pero que influye en cada acción y en cada decisión. Los expertos en cine han llegado a decir que la iluminación en esta película es casi un lenguaje en sí mismo, un código secreto que refleja el estado emocional de los protagonistas. Y hablando de protagonistas, no se puede dejar de mencionar la entrega absoluta de los actores. Durante el rodaje, muchos de ellos tuvieron que enfrentarse a escenas emocionalmente desgarradoras que exigieron una intensidad casi insoportable. Algunos confesaron que hubo momentos en que se sintieron vulnerables al punto de querer abandonar, pero el compromiso con el proyecto los mantuvo firmes. De hecho, se cuenta que una de las secuencias más impactantes, aquella donde el personaje principal se enfrenta a la decisión más difícil de su vida, fue filmada en una sola toma, porque el director quería capturar la crudeza real de la emoción sin que nada se perdiera en repeticiones. Lo que quedó en pantalla no solo fue un logro técnico, sino también una prueba de la fuerza interpretativa de su elenco. Las críticas, como era de esperarse, estuvieron divididas al inicio. Algunos consideraban que la película era demasiado oscura, demasiado ambigua, incluso incómoda. Pero con el tiempo, esas mismas características terminaron convirtiéndose en su mayor virtud. El público empezó a descubrir que La noche siempre llega no era una cinta diseñada para complacer fácilmente, sino para confrontar, para incomodar y al mismo tiempo, fascinar. Con el paso de los meses, fue ganando un estatus de obra de culto, comentada en foros, analizada en vídeos y debatida en círculos cinéfilos. Ese crecimiento orgánico del interés fue lo que la catapultó al lugar que hoy ocupa, el de una película que no se olvida. Otro aspecto interesante es la música. La banda sonora fue creada casi en su totalidad con sonidos experimentales y atmósferas que parecen provenir de la propia noche. No hay melodías heroicas ni temas pegajosos, sino una sucesión de notas inquietantes, ruidos industriales y silencios estratégicos que generan un efecto hipnótico. Es imposible no sentir cómo esa música se mete bajo la piel y acompaña cada momento de tensión, como si fuese la respiración misma del escenario. Algunos espectadores aseguraron que, al salir de la sala de cine,
sentían que los sonidos seguían persiguiéndolos, como un eco imposible de apagar. Pero lo que realmente hace que esta película trascienda más allá de la pantalla es su capacidad para dejar preguntas abiertas. Nunca ofrece todas las respuestas, nunca entrega explicaciones fáciles, y justamente por eso engancha tanto. Cada quien interpreta la historia de manera distinta, cada persona encuentra símbolos diferentes, y esa diversidad de lecturas es lo que mantiene viva la conversación en torno a ella. Algunos la ven como un retrato del miedo colectivo en tiempos inciertos, otros como una metáfora de la redención personal, y no falta quien asegure que se trata de una crítica social encubierta. La grandeza de La noche siempre llega radica en que todas esas interpretaciones son posibles y válidas. En última instancia, lo que queda claro es que esta obra no es solo una película, sino una experiencia transformadora. Una invitación a sumergirse en lo desconocido, a enfrentarse con lo que se esconde en las sombras y a reconocer que, en algún punto, todos hemos tenido que caminar en medio de una noche interminable. Y aunque parezca que esa oscuridad no tiene fin, siempre hay un destello, una chispa mínima que nos recuerda que incluso en los momentos más duros, la esperanza nunca se apaga del todo. Esa es la verdadera magia de esta historia, recordarnos que la noche siempre llega, pero también que la luz nunca deja de existir, aunque a veces tarde en mostrarse. Otra curiosidad fascinante sobre la producción de La noche siempre llega es el proceso de selección del vestuario. Aunque en pantalla las prendas pueden parecer simples y funcionales, cada detalle fue escogido con un nivel casi obsesivo de realismo. Los diseñadores de vestuario pasaron semanas recorriendo mercados de segunda mano y tiendas de antigüedades para encontrar piezas auténticas que reflejaran tanto la época como la situación económica de los personajes. En una de las entrevistas posteriores al rodaje, el director confesó que insistió en que la ropa pareciera gastada de manera natural, no con trucos de taller. Por eso, varias prendas fueron usadas por los actores durante meses antes de la filmación, para que adquirieran arrugas, manchas y ese aire desgastado que las hacía ver completamente reales. Incluso hubo casos en los que el equipo de vestuario tuvo que dejar las piezas expuestas al sol y al polvo para que el deterioro luciera creíble. El público tal vez no lo nota de inmediato, pero ese nivel de detalle contribuye enormemente a la sensación de crudeza que transmite la película. Algo que pocos saben es que la iluminación de La noche siempre llega fue diseñada de una forma casi experimental. La mayor parte de las escenas nocturnas no usaron luces artificiales convencionales. El equipo optó por trabajar con fuentes de iluminación mínimas, como lámparas de gas, velas y farolas antiguas, y luego combinar ese efecto con reflectores ocultos que imitaban la luz de la luna. El resultado fue un contraste visual que dotó de realismo a cada secuencia nocturna, alejándose del brillo artificial que suele dominar en otras películas. Según el director de fotografía, en más de una ocasión tuvieron que repetir tomas decenas de veces porque la llama de una vela no se mantenía estable o porque la intensidad de la luz natural cambiaba con las nubes. Fue un proceso agotador, pero el resultado terminó marcando la identidad visual del largometraje. Otro detalle impresionante fue el trabajo con los sonidos ambientales. Muchos espectadores comentaron lo inquietante que resultaban los silencios prolongados interrumpidos por ruidos mínimos, el crujido de la madera, el silbido del viento o los pasos lejanos en un callejón vacío. Para lograr ese efecto, el equipo de sonido grabó durante semanas en locaciones reales durante la madrugada, captando desde ladridos de perros hasta el goteo de tuberías oxidadas. Posteriormente, esos sonidos fueron manipulados y mezclados con ligeros ecos para aumentar la tensión psicológica. El objetivo era que el espectador se sintiera atrapado en una atmósfera viva y opresiva, donde cualquier ruido pudiera anunciar peligro. Este nivel de detalle sonoro no fue improvisado, sino parte de una estrategia cuidadosamente diseñada para mantener al público en un estado constante de incomodidad. El guión de La noche siempre llega también tiene una historia curiosa. Originalmente, el borrador era mucho más explícito en cuanto a la violencia, pero el director decidió cambiar esa perspectiva. En lugar de mostrar cada acto de brutalidad, optó por la insinuación, jugando con las emociones del espectador. La decisión generó debates en el equipo, porque algunos pensaban que la crudeza debía mostrarse sin filtros. Sin embargo, el director argumentó que la verdadera fuerza del cine no estaba en lo explícito, sino en lo que la mente del espectador imagina. Curiosamente, ese cambio hizo que varias escenas se volvieran aún más impactantes, ya que el público llenaba los vacíos con sus propios miedos y experiencias. Fue una apuesta arriesgada que terminó por convertirse en una de las marcas más distintivas de la película. Uno de los aspectos más impresionantes de la producción fue la manera en que se trabajó la psicología de los personajes. Los actores no solo aprendieron sus líneas, sino que fueron sometidos a una preparación poco común. El director organizó talleres de inmersión emocional,
donde cada intérprete debía recrear rutinas diarias de sus personajes durante semanas antes del rodaje. Algunos actores incluso vivieron temporalmente en barrios similares a los que representaban en pantalla, para comprender mejor la dureza de las condiciones que retrataban. Este método no tradicional ayudó a que las actuaciones fueran intensamente verosímiles. De hecho, varios actores confesaron que esa experiencia fue tan profunda que tuvieron dificultades para desprenderse de la carga emocional una vez terminado el rodaje. Otra curiosidad que pocos conocen es que el final de La noche siempre llega fue grabado en 3 versiones distintas. El director quería mantener un aire de incertidumbre incluso dentro del propio equipo, de manera que los actores no supieran cuál sería la resolución definitiva hasta que se completara la edición final. Esta estrategia buscaba que las interpretaciones transmitieran un realismo genuino de duda y desesperación. Durante el proceso de montaje, se eligió el desenlace más ambiguo, pero las otras 2 versiones quedaron guardadas y solo unos pocos miembros del equipo han tenido acceso a ellas. Esto generó un halo de misterio alrededor de la película, y algunos críticos han especulado durante años sobre cómo habrían cambiado la percepción del filme si se hubiera elegido un final alternativo. El rodaje también estuvo marcado por ciertas supersticiones. Como se trataba de una película cargada de tensión y elementos oscuros, muchos miembros del equipo empezaron a notar coincidencias extrañas durante la filmación. Por ejemplo, varias veces se apagaban luces sin explicación aparente, y en una ocasión, uno de los actores afirmó haber escuchado una voz extraña durante una toma nocturna en una locación abandonada. Aunque oficialmente se atribuyó a fallas técnicas y al desgaste de los lugares donde se filmaba, las historias se propagaron entre el equipo, creando un ambiente cargado de misticismo. El propio director llegó a bromear en entrevistas diciendo que la película se rodó bajo la mirada de fuerzas invisibles. Estas anécdotas alimentaron la idea de que La noche siempre llega no solo es perturbadora en la pantalla, sino también en su historia detrás de cámaras. Incluso la música tiene su propia curiosidad. El compositor encargado de la banda sonora evitó el uso de melodías convencionales y apostó por sonidos atonales creados con objetos cotidianos. En lugar de instrumentos clásicos, utilizó metales oxidados, cadenas arrastradas y cristales frotados para generar atmósferas sonoras únicas. Muchas de esas grabaciones fueron realizadas en sótanos húmedos para que el eco natural añadiera una capa extra de inquietud. Este enfoque experimental fue tan innovador que la música de la película se convirtió en objeto de estudio en escuelas de cine y composición, demostrando que las emociones más intensas pueden evocarse con lo más simple y cotidiano. Finalmente, vale la pena mencionar la reacción del público en las primeras proyecciones privadas. Hubo espectadores que abandonaron la sala a mitad de la función porque la atmósfera les resultaba demasiado sofocante. En contraste, otros aplaudieron de pie, asegurando que jamás habían visto una película que reflejara con tanta crudeza y belleza la oscuridad de la condición humana. Esa polarización se mantuvo en las críticas posteriores, dividiendo a quienes la consideran una obra maestra y quienes piensan que es demasiado perturbadora. Lo cierto es que esa capacidad de provocar reacciones extremas fue, desde el principio, uno de los objetivos principales del director, y en ese sentido la película cumplió su misión a la perfección. Lo fascinante de La noche siempre llega es que gran parte de la crítica coincidió en que, más allá de ser un drama, la película funciona como un espejo social. Sin embargo, lo que pocos saben es que durante la producción los propios actores atravesaron situaciones que los conectaron con la vulnerabilidad de sus personajes de formas inesperadas. La actriz principal, en una de las entrevistas, confesó que había noches enteras en las que no podía dormir después de rodar algunas escenas de alto contenido emocional, y que incluso despertaba llorando porque sentía que la línea entre ella y la protagonista se desdibujaba. Esa frontera entre ficción y realidad fue un riesgo, pero también un recurso que terminó enriqueciendo la autenticidad de cada escena, generando una empatía inmediata en la audiencia. Otro aspecto curioso es que el guión original incluía una gran cantidad de diálogos internos narrados en voz en off, pero el director decidió reducirlos casi en su totalidad luego de los primeros ensayos. Descubrió que los silencios, las miradas y los gestos de los actores eran capaces de transmitir mucho más que cualquier palabra escrita. Esto llevó a que la película tuviera un ritmo pausado y contemplativo, en el que los momentos de quietud se convirtieron en un lenguaje propio, un código íntimo que obligaba al espectador a prestar atención a cada detalle. Muchos críticos señalaron esta decisión como uno de los grandes aciertos narrativos, porque convirtió a la cinta en una experiencia inmersiva, donde los vacíos emocionales se sentían casi tangibles. Un detalle interesante es que la mayoría de las locaciones no fueron sets construidos en estudios, sino lugares reales con historias muy particulares. El equipo de producción pasó semanas buscando casas y espacios urbanos que transmitieran esa sensación de desgaste y de crudeza que el relato exigía. De hecho, varias de las viviendas que aparecen en pantalla estaban abandonadas,
y en algunos casos los vecinos aseguraban que tenían fama de estar embrujadas. Esto, aunque nunca fue confirmado, generó incomodidad en parte del elenco, sobre todo porque se registraron incidentes extraños durante la filmación, como luces que parpadeaban sin explicación o ruidos que parecían provenir de habitaciones vacías. Aún así, el director insistió en mantener estas locaciones porque creía que la energía de los lugares contribuía a reforzar la atmósfera de opresión. Uno de los elementos más sorprendentes de la cinta es el uso de la música. Contrario a lo que suele hacerse en producciones de este tipo, la banda sonora es mínima, casi inexistente en algunos tramos. El silencio fue utilizado como herramienta narrativa, intensificando el realismo y la tensión. Pero lo curioso es que, cuando aparece la música, se trata de canciones populares de décadas pasadas, interpretadas en versiones acústicas y desgarradoras. Esto se decidió para crear un contraste entre la esperanza que esas melodías evocaban originalmente y la crudeza del contexto en el que son insertadas dentro de la trama. Un ejemplo claro es la escena en la que la protagonista camina sola de madrugada mientras escucha una balada que suena nostálgica y cálida, pero que, en ese entorno, se transforma en un eco de desolación. Hay también un detalle técnico que pasó desapercibido para muchos, pero que revela la obsesión del director por el realismo. Varias escenas fueron rodadas con lentes antiguos, recuperados de cámaras analógicas, lo que generó una textura visual diferente, con imperfecciones en la luz y en los colores. Estas imperfecciones, lejos de ser errores, añadieron un aire casi documental a la película, dándole un aspecto crudo que reforzaba la sensación de estar viendo un retrato real, más que una obra de ficción. Esta decisión provocó debates dentro del equipo, porque algunos pensaban que el público podía percibirlo como una falla técnica, pero finalmente terminó siendo uno de los aspectos más valorados por los espectadores más atentos. Un dato curioso es que, durante el rodaje, el equipo tuvo que enfrentar restricciones de presupuesto que obligaron a replantear varias escenas. En lugar de grandes despliegues técnicos, optaron por la simplicidad y el ingenio. Por ejemplo, la secuencia nocturna en la que la protagonista camina por un barrio oscuro fue iluminada únicamente con lámparas de los propios vecinos, quienes aceptaron participar prestando sus luces de porche y de ventanas. El resultado fue una atmósfera mucho más real y genuina de lo que habría logrado un equipo de iluminación sofisticado. Este detalle se convirtió en una anécdota que los productores contaban con orgullo, porque demostró que la creatividad puede suplir cualquier limitación económica. Otro aspecto digno de mención es la manera en que el director trabajó con los actores no profesionales. En varias escenas aparecen personas comunes que no tenían experiencia previa frente a la cámara, pero que fueron seleccionadas por su autenticidad. El casting se realizó en barrios populares, y muchos de los elegidos ni siquiera pensaban en participar en una película. Sus reacciones naturales y su manera de interactuar con los protagonistas aportaron un realismo que sería imposible de fabricar con actores experimentados. Este método fue inspirado en el cine neorrealista italiano, donde lo importante no era la perfección actoral, sino la honestidad de las emociones. Un detalle inesperado es que varias frases que se hicieron icónicas en la película no estaban en el guión original, sino que surgieron de la improvisación. En una escena, uno de los personajes secundarios, abrumado por la desesperanza, murmura una frase que se convirtió en uno de los momentos más recordados por el público: «Aquí la noche no se va nunca». Esa línea no estaba escrita, fue dicha en un arranque de sinceridad durante el rodaje, y al escucharla, el director decidió conservarla. Con el tiempo, esa improvisación se transformó casi en el lema de la película, encapsulando su esencia en una sola idea. El rodaje también estuvo marcado por momentos de tensión fuera de la pantalla. Se sabe que hubo discusiones intensas entre el director y parte del equipo técnico por el estilo narrativo que se estaba construyendo. Algunos pensaban que la película resultaría demasiado lenta y que perdería al público acostumbrado a un ritmo más dinámico. Sin embargo, el director se mantuvo firme en su visión, convencido de que la lentitud era necesaria para que el espectador sintiera el peso de la historia. Finalmente, esa decisión resultó en una de las características más aplaudidas de la obra, aunque durante la filmación generara incertidumbre y choques creativos. La relación entre los actores principales también merece mención. Aunque en pantalla transmitían una conexión intensa, en la vida real la relación fue más compleja. Hubo momentos en los que apenas se dirigían la palabra fuera del set, no por enemistad, sino porque preferían mantener una distancia emocional para no diluir la tensión que sus personajes requerían. Esa elección, consciente o inconsciente, ayudó a que la química en pantalla se percibiera cargada de emociones contradictorias, lo que terminó siendo un beneficio para la historia. Un último detalle curioso de este bloque es el impacto inesperado que la película tuvo en la ciudad donde fue filmada.
Varias de las locaciones que aparecieron en pantalla comenzaron a recibir visitantes que querían ver con sus propios ojos los lugares que se habían convertido en símbolos de la cinta. La película que estás a punto de ver no es simplemente una historia llevada a la gran pantalla. Es un reflejo oscuro, una advertencia y, al mismo tiempo, un espectáculo cinematográfico que hará temblar tu memoria mucho después de que los créditos finales desaparezcan en la penumbra. 2025. La noche siempre llega, es un viaje a través de las sombras de la humanidad, un espejo de nuestros miedos colectivos y de esos secretos que preferimos enterrar bajo la rutina diaria, pero que tarde o temprano se levantan para reclamar su lugar en la historia. Imagina un mundo donde cada esquina esconde un dilema moral, donde la confianza se convierte en un lujo que pocos pueden darse, y donde la línea entre el bien y el mal se desdibuja con la misma facilidad con la que se apaga una vela en medio de una tormenta. Ese es el universo en el que se mueve esta película. Un escenario que no solo proyecta ficción, sino que parece hablar directamente a nuestro presente, como si quisiera gritarnos al oído que la noche ya no es un espacio para el descanso, sino un terreno de batalla. Desde el primer minuto, la cinta despliega una atmósfera cargada de tensión. Los paisajes urbanos aparecen como ruinas modernas. Edificios que alguna vez simbolizaron progreso, ahora lucen como esqueletos silenciosos bajo la fría luz de la luna. Las calles vacías, iluminadas apenas por destellos de neón, parecen guardar secretos indecibles. Cada plano, cada movimiento de cámara está pensado para sumergirnos en una sensación de inquietud que no da tregua. No es la típica película que se conforma con entretenerte. Esta busca removerte por dentro, sacudir tus emociones y obligarte a mirar el lado más sombrío de la condición humana. Los personajes que desfilan en esta historia no son héroes convencionales. No llevan capas ni poseen poderes sobrenaturales. Su mayor fuerza reside en la resiliencia, en la capacidad de seguir caminando incluso cuando la oscuridad amenaza con tragárselo todo. Son hombres y mujeres quebrados por las circunstancias, pero que aún guardan una chispa de esperanza, esa pequeña llama que brilla débilmente y que, contra todo pronóstico, se niega a extinguirse. La película logra algo fascinante. Convierte al espectador en cómplice. No solo observas, sino que te sientes parte del dilema. Cada diálogo cargado de misterio parece dirigido a ti. Cada silencio prolongado funciona como un eco en tu propia mente. Te obliga a preguntarte, ¿qué haría yo en su lugar? ¿De qué lado estaría cuando la noche finalmente reclame su dominio? Pero no todo es desesperanza. Entre los pasajes de oscuridad, el filme también muestra la fragilidad de los vínculos humanos, el poder de la solidaridad en los momentos más críticos y la capacidad de amar incluso cuando todo lo demás parece condenado. Es esa mezcla de brutalidad y ternura lo que convierte a 2025, La noche siempre llega, en una experiencia cinematográfica única.
El guión está impregnado de metáforas. La noche de la que se habla no es solo la ausencia de sol, sino un símbolo de los tiempos difíciles que la humanidad enfrenta. Es la representación de nuestros propios miedos, la soledad, la injusticia, la traición, la desesperación. Sin embargo, cada escena está construida con la intención de recordarnos que, aunque la noche siempre llega, también existe la posibilidad de que el amanecer nos encuentre de pie, luchando, respirando, vivos. Lo épico de esta producción no radica únicamente en sus imágenes impactantes o en la música inquietante que acompaña cada giro narrativo, sino en la forma en que se adentra en lo más profundo de nuestra psicología colectiva. Hay películas que se ven y se olvidan. Esta, en cambio, se queda en tu interior, como una cicatriz invisible que nunca termina de cerrar. La dirección es un homenaje a lo mejor del cine contemporáneo. Cada encuadre parece pintado con precisión quirúrgica. Cada transición tiene el peso exacto para sostener la tensión sin romperla. Cada sombra proyectada en los rostros de los personajes revela más de lo que dicen sus palabras. No es casualidad. Detrás de esta producción hay un equipo que entiende el cine no solo como entretenimiento, sino como una herramienta para incomodar, inspirar y, sobre todo, hacer reflexionar. La banda sonora merece una mención especial. Lejos de ser un mero acompañamiento, es un personaje más. Las notas graves, los violines tensos, los silencios estratégicos que de pronto se rompen con explosiones sonoras, todo está diseñado para mantenerte al borde del asiento. Hay momentos en los que la música parece sincronizarse con tu propio latido, como si el filme quisiera apoderarse de tu respiración y controlar la velocidad de tus emociones. La noche siempre llega. También es una radiografía del mundo moderno. Nos habla de la fragilidad de las estructuras sociales, de cómo los sistemas que creemos invencibles pueden desmoronarse con la rapidez de un castillo de naipes. Nos recuerda que la civilización, con todos sus avances, no es más que una fina capa de hielo, bajo la cual se esconde un océano de caos dispuesto a emerger en cualquier momento. La película tiene el poder de atraparte porque se siente demasiado real. Aunque su argumento se desarrolle en un futuro inmediato, cada detalle parece un reflejo de lo que vivimos hoy. El miedo a la soledad, la incertidumbre sobre el mañana, las tensiones sociales que hierven bajo la superficie. No es un simple entretenimiento futurista, sino una profecía disfrazada de relato cinematográfico. Y aquí radica lo más curioso. A pesar de la dureza de sus imágenes, a pesar de los momentos que desgarran el alma, la cinta no deja de ser un canto a la resistencia. Es un recordatorio de que, incluso en las horas más oscuras, el ser humano tiene la capacidad de levantarse, de desafiar a la noche y de buscar, una y otra vez, la luz que siempre se esconde al otro lado de las sombras. Ver esta película es embarcarse en una experiencia sensorial y emocional que no se parece a ninguna otra. Es abrir una puerta a un universo donde cada segundo cuenta, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre sobrevivir o sucumbir, donde la noche se convierte en un campo de batalla silencioso. Y lo más inquietante de todo es que mientras observas, no puedes dejar de pensar que ese futuro, ese 2025 teñido de oscuridad, podría estar más cerca de lo que creemos. Esto a nuestro equipo de recuperación y de verdad no quiero hacer eso. Investigadora Sharon Wright, préstamos Cash Express. Quiero hacer eso. Investigadora Sharon
¿Cómo dormiste? Dormí muy Qué bien. bueno. El camino. Claro, yo me encargo. Gracias. 2:30. Estaremos recibiendo sin casa porque hicieron algo malo, pero no. A veces Es un gran... Ya llegó el gerente, Ken. Tienes que irte. ¿Quieres el jarabe? De tiempo completo. Sí, ya sé, ya sé. Hay Está bajo centros control. gubernamentales. Vas a regresar No ahí. voy a regresar. Jamás. Perdóname, el tráfico estaba fatal. Sí,
Acá con esa... Interesante, muy interesante. No hagas eso. Danolo. Mucho. Wright, préstamo. El camino. Claro, yo me encargo. Gracias. 2:30. Estaremos recibiendo sus llamadas para saber si están sintiendo. Están su casa por... A lo largo del proceso creativo de La Noche Siempre hubo un detalle que llamó mucho la atención. El guión original no se parecía en nada a lo que terminó proyectándose en pantalla. El escritor había planteado una historia mucho más lineal, centrada únicamente en la lucha de una mujer por recuperar lo que le pertenecía. Sin embargo, el director insistió en transformar ese relato en algo más ambiguo, donde la frontera entre justicia y venganza se difumina hasta tal punto que el espectador nunca está del todo seguro de si debe apoyar a la protagonista o cuestionarla. Ese cambio, que podría parecer pequeño, marcó un antes y un después en la manera en que la película conectó con la audiencia, porque abrió debates intensos sobre la moralidad de sus decisiones y convirtió cada escena en un campo de batalla emocional. Un aspecto menos conocido es que durante la fase de rodaje varias escenas fueron filmadas en completa oscuridad,
con apenas una fuente de luz natural como una vela o un farol callejero. Esto no se trató simplemente de un capricho estético, sino de una apuesta arriesgada para transmitir la vulnerabilidad real de los personajes en un entorno hostil. Los actores debían memorizar con precisión cada movimiento, porque los márgenes de error eran casi inexistentes. Cualquier paso en falso podía provocar una caída o un choque contra los muebles en medio del set. La tensión que se vivía en esas filmaciones fue tan real que, en ocasiones, el miedo que muestran los intérpretes en la pantalla no era del todo actuado, sino consecuencia directa de esa sensación de estar a ciegas frente a lo desconocido. Lo curioso es que muchas de esas escenas nocturnas fueron filmadas en barrios que todavía conservan estructuras antiguas y deterioradas, lo que aumentaba la sensación de precariedad y decadencia. Algunos vecinos comentaban que era como ver un espejo de la realidad, porque los problemas económicos y sociales que refleja la película no estaban tan alejados de lo que ellos vivían día a día. Incluso hubo un momento en que un grupo de habitantes del lugar se acercó al rodaje y aplaudió al equipo porque sentían que, de alguna manera, esa historia hablaba también por ellos. Ese tipo de interacción entre ficción y realidad otorgó una carga emocional adicional al proyecto y reforzó el compromiso del elenco con la autenticidad del relato. Otro detalle fascinante es que la protagonista pasó por un entrenamiento físico y psicológico intenso para preparar su papel. No se trataba solamente de lucir cansada o angustiada, sino de encarnar a una mujer que carga años de frustración y sufrimiento en su cuerpo. El director decidió que la actriz debía convivir durante varias semanas en un entorno similar al de su personaje, con recursos limitados, jornadas laborales extenuantes y una rutina llena de obstáculos. La intención era que experimentara en carne propia el desgaste que conlleva luchar día tras día contra un sistema que parece diseñado para quebrarte. Ese método radical generó polémica dentro del equipo, pero la actriz aseguró después que fue esencial para comprender la desesperación genuina que se ve reflejada en la pantalla. El proceso de filmación también tuvo sus momentos extraños. Por ejemplo, se cuenta que una noche, mientras rodaban en las afueras de un edificio abandonado, parte del equipo escuchó gritos provenientes del interior. Pensaron que alguien estaba actuando, pero al revisar se dieron cuenta de que no había nadie dentro. Algunos sugieren que fueron ruidos provocados por la acústica del lugar, pero otros sostienen que la tensión psicológica del proyecto era tan grande que el cansancio les hacía imaginar cosas. Ese episodio nunca se confirmó, pero quedó grabado en la memoria colectiva como un ejemplo más de cómo el rodaje de La noche siempre llega estuvo impregnado de un aura misteriosa. En cuanto al vestuario, se optó por una paleta de colores apagados y desgastados que reflejara no solo la pobreza material, sino también el deterioro emocional de los personajes. Los diseñadores de vestuario incluso llegaron a quemar, rasgar y ensuciar manualmente cada prenda para que no pareciera nueva ni preparada para el rodaje. El resultado fue tan convincente que varios espectadores pensaron que la ropa usada en pantalla había sido tomada directamente de casas abandonadas. Esa atención al detalle contribuyó a reforzar la atmósfera de crudeza que caracteriza a la película. Una de las decisiones más polémicas durante la postproducción fue dejar intactos ciertos silencios prolongados. En el cine comercial es habitual recortar las pausas largas para mantener la atención del público, pero aquí se hizo lo contrario. Se potenciaron esos momentos de quietud, de respiraciones contenidas, de miradas perdidas en la nada. El director defendía que en esas pausas se encontraba el verdadero dolor de los personajes, porque no necesitaban palabras para mostrar la devastación que llevaban por dentro. Aunque algunos productores temían que eso pudiera aburrir al público, terminó siendo uno de los rasgos más distintivos y valorados del filme. Una curiosidad poco conocida es que la película generó un inesperado interés académico. Varios investigadores de sociología y antropología comenzaron a usarla como material de análisis para explicar cómo el cine contemporáneo refleja las tensiones económicas y sociales de las grandes ciudades. Incluso se organizaron seminarios completos dedicados a estudiar sus metáforas, como la oscuridad permanente que funciona no solo como un recurso estético, sino como una representación simbólica de la falta de oportunidades y del camino incierto que recorren los más desfavorecidos. Los críticos señalaron además que La noche siempre llega logra algo muy poco común en el cine actual: incomodar al espectador. No se trata de una incomodidad superficial, sino de una sensación persistente que obliga a replantearse qué haría uno en la misma situación que la protagonista. Esa incomodidad, lejos de ser un defecto, se convirtió en una virtud porque despertó discusiones intensas en redes sociales, foros de cine y encuentros culturales. Muchos coincidieron en que rara vez una película logra ese nivel de confrontación personal, donde no basta con aplaudir o rechazar, sino que exige un posicionamiento emocional y moral. Una anécdota que el elenco comparte con humor es que, en medio de tanta oscuridad y tensión, a veces se daban momentos de risa inesperada. Hubo una ocasión en que un actor debía entrar corriendo en una habitación oscura,
tropezó con una lámpara y terminó cayendo sobre un colchón improvisado que usaban los técnicos. La escena resultó tan cómica que todo el set estalló en carcajadas, a pesar de que estaban grabando una de las partes más dramáticas de la película. Esos pequeños instantes de ligereza fueron vitales para mantener la salud mental del equipo en medio de un rodaje tan exigente y emocionalmente drenante. La música de la película también esconde curiosidades. El compositor se inspiró en sonidos urbanos reales, motores oxidados, cadenas arrastrándose, puertas metálicas golpeando con el viento. Grabó esos ruidos en distintos puntos de la ciudad y los transformó en capas sonoras que se mezclan con instrumentos tradicionales. El resultado fue una banda sonora que no solo acompaña la historia, sino que se integra en ella como un personaje más, reforzando esa sensación de opresión y angustia que acompaña a la protagonista. A lo largo del rodaje de La noche siempre llega, una de las experiencias más intensas para el elenco y el equipo técnico fue la filmación de las escenas nocturnas en exteriores. La producción decidió no utilizar demasiada luz artificial, apostando por un realismo visual en el que la oscuridad se convirtiera en un personaje más de la historia. Esto obligó a los actores a trabajar con muy poca visibilidad, dependiendo únicamente de la luz de la luna o de pequeñas lámparas que formaban parte del decorado. En varias ocasiones, los intérpretes confesaron que sentían verdadero miedo al moverse entre los escenarios naturales porque los ruidos, las sombras y la tensión de la atmósfera los hacían olvidar que estaban actuando. Uno de los miembros del equipo relató que, durante una toma, escucharon lo que parecía un gruñido en el bosque cercano, lo que detuvo la filmación durante más de una hora. Aunque después se descubrió que se trataba de un perro extraviado, el susto quedó marcado en la memoria de todos. La autenticidad del rodaje no solo se limitó a la iluminación, sino también a la utilización de locaciones reales que tenían historias cargadas de misterio. Una de ellas fue una casa abandonada que había pertenecido a una familia desaparecida décadas atrás. Aunque el lugar se adaptaba perfectamente a lo que exigía el guión, muchos de los técnicos se mostraron reacios a trabajar en su interior porque aseguraban que el ambiente era sofocante y pesado. Incluso el director admitió que no podía pasar mucho tiempo dentro sin sentirse observado. Durante una grabación, una cámara se apagó repentinamente y no volvió a encenderse, a pesar de que estaba en perfecto estado. Ese mismo día, una de las actrices aseguró haber visto una figura reflejada en un espejo que no correspondía a ninguno de los presentes. Estas experiencias alimentaron la leyenda de que la película estaba maldita desde su producción, un rumor que, en lugar de perjudicarla, la convirtió en un fenómeno aún mayor entre los fanáticos del cine de terror. Otro aspecto fascinante fue la manera en que los actores se involucraron psicológicamente en sus personajes. La protagonista confesó en una entrevista que, para poder transmitir la angustia de alguien atrapado en un entorno hostil, decidió pasar varias noches completamente sola en un paraje desolado, sin acceso a teléfono, música ni distracciones. Esta experiencia extrema le permitió entrar en un estado de vulnerabilidad real que luego trasladó a la pantalla. Su actuación fue tan convincente que muchos espectadores se preguntaban si realmente estaba viviendo lo que mostraba en la película. El compromiso de los actores llegó a tal nivel que algunos sufrieron insomnio y pesadillas constantes durante todo el rodaje, una secuela emocional que tardaron semanas en superar. Los especialistas en dirección de actores coincidieron en que este sacrificio fue una de las claves para la autenticidad y crudeza de la cinta. Uno de los elementos más comentados por los críticos fue el simbolismo oculto en los detalles de la escenografía. Por ejemplo, en una de las escenas más recordadas, la protagonista encuentra una puerta que no había estado allí antes, marcada con extraños símbolos. Lo curioso es que esos símbolos no estaban en el guión original, sino que aparecieron por decisión del director artístico en el último minuto. Según explicó, había soñado repetidamente con esos signos antes de comenzar la producción y decidió incorporarlos como un guiño personal. Sin embargo, lo inquietante fue que, tras el estreno, varios espectadores señalaron que esos símbolos guardaban gran parecido con inscripciones antiguas vinculadas a rituales paganos. Esto abrió un debate enorme en foros de cine y comunidades en línea, que comenzaron a especular con la posibilidad de que el director hubiese usado referencias ocultistas sin ser plenamente consciente de ello. A día de hoy, el misterio sigue sin resolverse y se ha convertido en una de las curiosidades más discutidas por los seguidores de la película. Otro hecho llamativo es que la banda sonora de La noche siempre llega fue creada en un proceso poco convencional. El compositor principal, en lugar de utilizar instrumentos tradicionales, grabó sonidos ambientales en lugares reales como túneles subterráneos, fábricas abandonadas y cementerios. Estos sonidos, distorsionados digitalmente, se transformaron en notas musicales y en atmósferas sonoras que dotaron a la película de un aura inquietante y única. Hay pasajes donde el espectador escucha un zumbido constante que provoca incomodidad,
y según confesó el compositor, ese efecto fue grabado en un hospital en ruinas, donde los ecos naturales parecían voces apagadas. Muchos espectadores relataron que, al ver la película en cines, sentían escalofríos en momentos en los que aparentemente no pasaba nada, y esto se debía justamente al uso de esas frecuencias ocultas en la música. Se dice que incluso algunos espectadores salieron de la sala durante el estreno porque no soportaban la sensación física que les provocaba la banda sonora. La recepción del filme estuvo marcada por un fenómeno curioso. En varias funciones de estreno alrededor del mundo, se reportaron desmayos y ataques de ansiedad entre el público. En algunos casos, las ambulancias tuvieron que intervenir para atender a personas que no pudieron soportar la intensidad de las escenas. Lejos de ser una estrategia de marketing planeada, el director explicó que nunca había imaginado que la película tendría un impacto tan fuerte a nivel psicológico. Sin embargo, estos incidentes no hicieron más que alimentar la fama de la cinta como una de las más perturbadoras de su tiempo. En redes sociales, comenzaron a circular testimonios de personas que aseguraban haber tenido sueños extraños después de verla, e incluso algunos afirmaban haber escuchado ruidos en sus casas similares a los de la película. La mezcla entre ficción y experiencias personales convirtió la cinta en un fenómeno cultural que trascendió las pantallas. El paso del tiempo solo ha fortalecido la leyenda de La noche siempre llega. Muchos de los lugares donde se grabaron escenas se han convertido en destinos de peregrinaje para fanáticos del cine de terror. Existen tours organizados que llevan a los visitantes a recorrer la casa abandonada, los túneles y los bosques donde se desarrollaron momentos clave de la historia. Lo más curioso es que varias de estas locaciones reportan un aumento en los relatos paranormales desde que se filmó la película. Habitantes de las zonas aseguran que, después del rodaje, comenzaron a escuchar ruidos extraños o a ver sombras que antes no estaban allí. Aunque algunos creen que todo forma parte de la sugestión colectiva, no deja de ser fascinante cómo una obra de ficción puede llegar a alterar la percepción de un lugar real, impregnándolo con un aura de misterio casi imposible de borrar. El cierre de la historia detrás de la película revela un detalle que pocos conocen. La escena final, la que marca el desenlace ambiguo y angustiante de la protagonista, fue filmada en múltiples ángulos y con distintas emociones capturadas en tiempo real. La actriz principal no sabía exactamente cuál sería el corte final, y esta incertidumbre generó que sus reacciones fueran genuinas, cargadas de una vulnerabilidad que solo puede surgir cuando la realidad y la actuación se confunden. Esa mezcla de autenticidad e improvisación convirtió la secuencia en un momento memorable que los críticos han destacado como uno de los finales más intensos del cine reciente, porque deja al espectador atrapado en una sensación de desasosiego que persiste incluso después de apagar la pantalla. Otro detalle fascinante del rodaje es que los efectos visuales fueron utilizados de manera casi imperceptible. Aunque en las escenas de tensión parece que ciertos elementos son producto de CGI, la mayoría fueron logrados con trucos prácticos en locación. Desde reflejos distorsionados en espejos antiguos hasta la iluminación proyectada en paredes con texturas reales, cada recurso fue planeado para que la cámara captara la sensación de inquietud sin recurrir a efectos digitales exagerados. Este enfoque no solo redujo el presupuesto, sino que también reforzó la sensación de realismo y cercanía con los personajes, haciendo que el espectador se sienta parte de ese mundo oscuro y opresivo. La dirección artística de la película también incluyó un cuidado extremo en los pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Cada objeto, cada mueble, cada mancha en la pared tenía un propósito narrativo. Por ejemplo, en la casa donde vive la protagonista se puede notar cómo los utensilios de cocina están dispuestos de manera caótica, reflejando la desorganización emocional de su vida. Los cuadros colgados torcidos evocan la fragilidad y el desequilibrio de los personajes secundarios. Este tipo de detalles sutiles fueron planeados minuciosamente, y aunque el espectador no los note de manera consciente, contribuyen a crear una atmósfera de tensión constante y malestar emocional. Algo que sorprendió al equipo fue la reacción del público ante los silencios prolongados. En varias proyecciones, el cine se mantenía en absoluto silencio durante minutos después de ciertas escenas, y muchos espectadores confesaron que podían sentir el latido de su propio corazón amplificado por la tensión que percibían en la pantalla. Este efecto no fue casualidad. El director y el editor diseñaron los cortes y los silencios para manipular la percepción temporal del espectador, generando una sensación de inmersión total y de anticipación constante. Esa técnica, combinada con los sonidos ambientales grabados en locaciones reales, convirtió la película en una experiencia casi sensorial, donde cada respiración y cada crujido parecen formar parte de la historia. Otro aspecto poco conocido es que varias escenas fueron grabadas con cámaras de mano para generar una sensación de inmediatez y caos. Esto implicó un desafío adicional para los actores, quienes debían moverse de manera coordinada en espacios reducidos, evitando colisiones y manteniendo la continuidad emocional. La cámara capturaba movimientos inesperados,
reflejando la ansiedad y el miedo de los personajes de manera más auténtica. Esta técnica fue inspirada en el cine de guerrilla y le dio a la película un dinamismo que contrasta con las pausas largas y los silencios deliberados, equilibrando tensión y ritmo de forma magistral. La construcción de la protagonista como un personaje complejo también tiene detrás un proceso fascinante. La actriz principal trabajó con psicólogos y asesores de conducta para comprender las motivaciones y traumas de su personaje. No se trataba solo de memorizar líneas o gestos, sino de internalizar emociones profundas como la impotencia, la frustración y la desesperanza. Este enfoque le permitió proyectar una intensidad que se percibe en cada mirada, cada respiración y cada movimiento. Los críticos han señalado que gran parte del impacto emocional de la película se debe a esa preparación meticulosa, que hace que la historia sea creíble incluso en los momentos más extremos y dramáticos. Algo que sorprendió incluso a los productores fue la repercusión internacional que alcanzó la película. A pesar de ser un proyecto independiente con presupuesto limitado, logró atraer atención de festivales de cine de todo el mundo, generando debate sobre su estilo visual, la profundidad psicológica de los personajes y la crudeza de su narrativa. Muchos espectadores extranjeros destacaron que, aunque no comprendían todos los matices culturales del contexto local, podían sentir la universalidad de los temas: soledad, lucha, miedo y esperanza. Esta capacidad de conectar con públicos distintos consolidó a la película como una obra que trasciende fronteras y que continúa siendo objeto de análisis y admiración años después de su estreno. Finalmente, la leyenda que rodea a La noche siempre llega incluye pequeños milagros de rodaje. Varias escenas que parecían imposibles de filmar por condiciones climáticas adversas terminaron siendo capturadas gracias a coincidencias extraordinarias. Nubes que se apartaban justo en el momento preciso, ráfagas de viento que añadían dramatismo a la escena y hasta lluvias que comenzaron y terminaron a tiempo para completar tomas clave. El director siempre mencionó que había una especie de magia en esos momentos, como si la película tuviera vida propia y conspirara para aparecer exactamente como debía. Esta sensación de destino se convirtió en un mito entre el equipo de producción, quienes afirmaban que cada vez que el rodaje parecía imposible, algo inexplicable ocurría para que todo funcionara. Al final, La noche siempre llega se consolidó como un proyecto que combina riesgo, innovación y un profundo conocimiento del alma humana. Cada decisión estética, cada recurso narrativo, cada silencio y cada ruido fueron pensados para crear una experiencia cinematográfica única, que impacta tanto en la mente como en el cuerpo del espectador. La película no solo cuenta una historia, sino que construye un mundo donde la oscuridad, la tensión y la emoción se sienten palpables. Los secretos de su rodaje, las curiosidades detrás de cámaras y la intensidad con la que fue creada contribuyen a que siga siendo un referente del cine contemporáneo, un viaje que nadie olvida una vez que la ha vivido.